el que hay aquí un niño, pero el niño representa la pureza de las personas. ¿En sentido bé? Sí. Vale. Entonces, además de ser un niño, es un colaborador mío que ha hecho unos trabajos como este, y creo que desde pequeños tenemos la obligación de ayudarles para que ellos se desenvuelvan en la vida de diferente manera. Amparo Cardona va a empezar a expresar la presentación de este libro que se titula El bosque de las ideas. ¿Y por qué? Os preguntaréis qué tendrá que ver el bosque. Cuando estamos en el campo, en el bosque o en otro lugar, da pie a que las ideas sean más puras, porque hay menos contaminación. Es decir, el título no está puesto al azar, tiene un simbolismo y, como habréis visto, hay una llave en la portada en la cual cada página que abrimos del libro la tenemos que abrir con una llave, que es la vida. La vida se tiene que ir abriendo poco a poco con una llave. Y es el simbolismo de la entrada a una estancia mejor. Amparo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros y acompañando a Pepe en la presentación de este libro que acaba de publicar y en el que me ha dado la inmensa posibilidad de compartir con él y hacer el exordio. Y quiero agradecerle también esta muestra de confianza, que para mí es un honor participar en una de sus obras. Hoy, para no contarles a ustedes todo el exordio, porque me imagino que tendrán oportunidad de leerlo, para no repetirme, me gustaría hablarles antes un poquito sobre la lectura en general. Una experiencia a la que cada vez parece más difícil encontrarle un hueco. El tiempo pasa, se nos pasa muy rápido entre el trabajo, la familia, navegar por internet, ver la televisión, salir con los amigos, pero ¿cuándo tenemos tiempo para leer? Algunas personas comentan que les consideran la lectura como un agradable pasatiempo. Sin embargo, para otros es una terrible obligación. Se nos olvida la mayoría de las veces que leer es beneficioso y es un beneficioso ejercicio a nivel mental. Ahora, actualmente está muy de moda rendir culto al cuerpo, pero ¿y dedicar tiempo al cultivo adecuado de la mente? Las encuestas que se hacen en este sentido nos dan una información bastante negativa al respecto. Cada vez se lee menos y cada vez se lee peor. Por ejemplo, entre los 25 y los 54 años, que es la época más activa nuestra a nivel laboral, la gente, claro, argumenta que no lee porque no tiene tiempo. Los jóvenes, sin embargo, entre los 14 y los 24 años, su respuesta es muy sencilla. No leemos porque no tengo interés, no me interesa, o porque no me gusta. En cambio, los mayores de los 65 años, que ya van viendo algo reducidas sus facultades visuales, pues se excusan diciendo que no logran dedicarse a esta lectura de una manera asidua. En todo caso, olvidamos que la lectura es una de las mayores habilidades que podemos adquirir y que deberíamos desarrollar. Nos acompaña a lo largo de toda la vida y permite que entendamos mejor el mundo y todo lo que nos rodea. También que podamos viajar a cualquier lugar sin necesidad de desplazarnos a él, o que podamos ser la persona que queramos ser por un momento si empatizamos con un personaje y nos ponemos en su lugar.
y es que leer, en general, nos abre las puertas al conocimiento, pero también da alas a nuestra imaginación y a nuestra inspiración. El acto de leer forma parte del acto de vivir, puesto que la lectura nos permite crear, recrear y transformar. Una buena selección de libros es como una buena selección de alimentos, nos nutre. Por lo tanto, considero que es una habilidad más que necesaria. La lectura nos marca y nos influencia nuestra forma de ser y, por lo tanto, nuestra vida. Todo lo que nos rodea es lectura, aunque la mayoría de las veces nos pasa desapercibido. Yo ahora mismo estoy leyendo un pequeño texto, pero hace un rato cualquiera de nosotros caminaba por la calle o leía una nota, el nombre de una calle, un aviso en el ascensor, una receta de cocina. Es decir, leer es comunicación, es algo esencial para estar conectando al mundo y también a las personas. Sin la lectura no conoceríamos, no tendríamos información y nos costaría muchísimo más imaginar. Por otro lado, nos hace personas más libres y podemos considerar sus buenos beneficios de diferentes maneras. Uno de los primeros es que despierta nuestras neuronas, moviliza, ejercita nuestro cerebro, activa la memoria. La lectura es uno de los instrumentos más interesantes que tiene el ser humano para progresar. Nos hace recordar, nos hace conocer, nos permite aprender y este ejercicio favorece la concentración. Por otro lado, también aumenta nuestra curiosidad, por lo tanto, nos da acceso al conocimiento, nos mantiene informados y despierta nuestra imaginación. También nos da inspiración, lo que nos permite que podamos tener nuevas ideas sobre las cosas. Nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas. Y además de alimentar esta imaginación y favorecer la concentración, nos ayuda también en la mejora de algunas habilidades sociales, como por ejemplo la empatía. Libera emociones, puesto que nos produce alegría, tristeza, cólera, sorpresa, amor. Nos ayuda la comprensión de textos, mejora nuestra gramática, mejora y nos ayuda a que podamos hablar mejor y a que nos expresemos mejor. Por lo tanto, facilita nuestra comunicación. Pero sobre todo, creo que lo que más importa o lo que más me gustaría destacar aquí con ustedes es que nos permite crecer como personas. Y nos permite también poder transformar la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué no? Leer siempre ha tenido el poder de transformar la sociedad. Y ahora, en unos momentos en que la sociedad está en crisis, hay incertidumbre sobre las cosas, la lectura debería adquirir un protagonismo especial. No en el sentido de que las personas se refugien en la lectura, sino que empleen esa capacidad de modificar el estado de las cosas. Pero para que un lector o una lectora sea influido o esté influido por un buen libro, tiene que sumergirse en él. Y para eso necesitamos desarrollar nuestro interés y nuestra motivación. Una vez que lo hagamos, podemos experimentar mil cosas diferentes y todas esas diferencias seguro que nos cambian, aunque sea un poquito. Los libros, pues, se pueden convertir de esta manera en nuestros mejores profesores, en nuestros mejores mentores. Creo que una de las razones por las que la gente no lee o no le acaban de gustar los libros en esta sociedad en la que estamos viviendo es porque, a diferencia de un artículo que es más cortito, por ejemplo en prensa, o de los blogs que ahora tanto se están desarrollando, el libro se convierte en un compromiso más a medio y a largo plazo, porque el libro requiere de constancia y de dedicación para terminarlo, para leerlo, para desarrollarlo, para poder experimentar con él. Yo imagino que si todos ustedes están aquí hoy acompañando a Pepe en la presentación de este libro es porque disfrutan con la lectura. Y ese disfrute de la lectura estoy convencida de que les enriquece y les hace crecer como personas. Si ustedes
tienen un libro en sus manos, pues es una posibilidad más de continuar aprendiendo. Hoy, como ya he dicho, presentamos aquí el libro de Pepe, una obra que yo considero inspiradora y una publicación que quiero agradecerle de nuevo porque le considero un gran trabajador y una persona muy generosa en este sentido. Es ya su libro número 16. Si difícil resulta escribir un libro, si es una cuestión de tiempo, de dedicación, de entrega y de generosidad, multiplíquenlo por 16. Y únicamente les invito a que lo lean atentamente, desde el corazón, como él nos pide, con un espíritu positivo, con un espíritu humilde. Al hacerlo, quizá se darán cuenta de que perdemos mucho tiempo buscando unas respuestas que no encontramos a las cuestiones sencillas de la vida diaria. Quizá las enseñanzas que evoca este nuevo trabajo de Pepe Tarrazó, tan didáctico y tan ético como los anteriores, puedan ayudarles a seguir cambiando esas vivencias y esas formas de pensar. Les invito a que preparen sus sentidos, su actitud, su lado espiritual, o como ustedes prefieran llamarlo, para disfrutar de un libro revelador y que, como alumnos sensibles, investiguen entre sus páginas, fuente de inspiración de un poeta y de una persona enamorada de la vida cotidiana. Les invito a descubrir entre líneas su pedagogía, sencilla, simple, pero a la vez conmovedora y eficaz. Él ya nos ha contado la portada, el título, el bosque de las ideas y esa cerradura y esas llaves que simbólicamente nos acercan y nos dirigen la mirada hacia una puerta o hacia muchas puertas. Una puerta es un símbolo universal que implica transición, es decir, cambio de un estado, de un lugar a otro. A lo largo de la vida a todos se nos van presentando diferentes puertas y somos nosotros y solamente nosotros los que decidimos cuáles abrimos y cuáles dejamos cerradas. En muchas ocasiones las llaves para abrirlas se nos presentan de una manera clara, pero hay muchas veces en las que tenemos que estar muy atentos para poder verlas, para poder identificarlas, ya que de lo contrario nos pueden pasar desapercibidas. En palabras del propio autor, de Pepe, cada persona en la vida busca la puerta de la luz. Esta nos atrae como un imán que con su energía invade todas las cosas que tienen su ser y su estar. Y ahí estamos, los seres humanos, ávidos y receptores de esta gran fuerza que baña con su manto todo lo que se mueve y tiene su ser y su estar. Espero de corazón que puedan ustedes leer el libro, que lo disfruten y que en la lectura de los diferentes capítulos que contiene encuentren esas llaves doradas que les abran las puertas y les abran a más y nuevas perspectivas, evocando en cada uno de ustedes su propia magia. Una magia que Pepe nos dice que tenemos en nuestro interior y que es el ingrediente que sustenta todos nuestros pensamientos y todo lo que nos hace actuar de una o de otra manera. De algo que él considera siempre tan pequeñito como una semilla, un día surgirán minúsculos brotes que desplegarán sus hojas y perfumarán el aire en los años venideros. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues nos conocemos, muchos de los aquí presentes. Conozco a Pepe desde hace muchos años. Hemos hablado muchas veces sobre distintos temas. He podido leer todos sus libros, los 16 libros, que con este, que acaba de salir, pues lleva escritos. Y por lo tanto, pues parecería como que ya lo tengo todo muy masticado, muy asumido, muy integrado.
muy conocido, y a todos nos pasa muchas veces el que pase por nuestra mente, y lo digamos también a los demás, que hay algo que ya sabemos, a veces incluso con una expresión despectiva. Esto ya lo sé yo, esto ya lo conozco, o no, o muy sincera, ya conozco este tema. Pero a todos nos habrá pasado, o nos seguirá pasando, de que cosas que ya conocemos pueden todavía estar abiertas a profundizar más en ellas, a comprenderlas todavía más. No quedarnos con esa comprensión que en un momento determinado damos por finalizada, sino que tanto en la lectura como en la escucha, como en la percepción de la vida, siempre hay posibilidades de ahondar, de profundizar, de escarbar más en la profundidad de las cosas o de la vida a través de sus múltiples expresiones, de las cosas, de las personas, de todo. Lógicamente, creo que todos los presentes conocéis a Pepe, no hace falta hablar de él, simplemente pues recordar que tiene unas características muy básicas como es la sencillez, la claridad, pero al mismo tiempo la profundidad. Algo que desearíamos que sucediera más, porque hay personas que tienen un gran conocimiento en sus campos de trabajo o de estudio, pero les falta claridad, falta esa sencillez. Otras veces está la sencillez, pero falta conocimientos o contenidos. Pero cuando se unen las dos cosas es de bastante agradecer que a través de la sencillez, de la claridad, eso que demandamos con frecuencia, podamos acceder a la profundidad de las cosas de la vida. Como he dicho, he leído sus libros, hay una serie de constantes. Este último lo leí ayer, es muy reciente mi lectura de él, pues como os decía antes, pues pensaba o no lo pensaba con pensamientos concretos, esto lo conozco, me resultaba familiar, pero me ha ocurrido otras veces. Pero luego descubro, quizá en ese momento o posterior, que aquello que conozco puede ser muy interesante recordarlo de vez en cuando, porque tenemos tantos hábitos, tanta inercia de nuestro interior y además pues, de la influencia del exterior que se nos olvida. Es tanta la influencias que tenemos internas y externas que aquello que conocemos, que deseamos, que comprendemos y que nos adherimos se nos escapa con frecuencia. Por eso recordar a veces las cosas. Yo a las personas a las que me dirijo en mi campo de expresión, de mi trabajo en la psicología, pues también a nivel didáctico continuamente estoy repitiendo a las personas algo que al mismo tiempo me sirve de recuerdo a mí. Les hablo de lo importante que es estar atentos al presente, al aquí y a la hora, a lo que estamos viviendo. Y cuando lo hago, pues me está sirviendo a mí para recordarme que yo también tengo que estar más atento de lo que estoy, de que tengo que prolongar sin límites esa atención. Lógicamente Pepe, lo diga con esta palabra o con otras, su obra o sus expresiones se basan también en esta atención, eso que nos abre puertas. Lógicamente el libro, en la portada y además en su interior está omnipresente una llave, una cerradura y una puerta. Tres componentes que están juntos. Y todos sabemos materialmente que con la llave abrimos puertas. También lo ha comentado Amparo. De tal manera que cuando abrimos una puerta lo podemos entender como simbolismo de un cambio de conciencia, una expansión de conciencia, una apertura de nuestra conciencia para poder darnos cuenta de lo que antes no sabíamos, de lo que antes no conocíamos, de lo que antes no comprendíamos. Y entonces eso tendría que ser momento a momento, instante a instante en nuestra vida. De tal manera que esto tendría que estar continuamente omnipresente en la obra de Pepe, ya sea prosa, poesía, narrativa, cuentos, en sus libros, dedicados más a un aspecto o a otro del estilo, se encuentra esta sencillez y claridad que lógicamente si no la llevas como persona no la puedes conseguir en tu escritura. Y al mismo tiempo profundidad, algo, pero una profundidad no como habitualmente se entiende en la vida cotidiana, sino una profundidad
abordando aspectos integrales de la vida que muchas veces están ausentes en la cultura que recibimos, en las escuelas, en los medios de comunicación, etc. Pero que cada vez más personas estamos demandando desde nuestro interior y buscamos en libros, buscamos en personas, o quizá buscamos meditando y abriéndonos a esa conciencia que, aunque parezca que no, todos tenemos en nuestro interior. De tal manera que en los libros, y en este también, está omnipresente la naturaleza humana, la psicología humana. Se le puede llamar como se le llame. Con frecuencia digo que la psicología tendría que ser la primera y última de las asignaturas desde que nacemos, en las escuelas, en los medios de comunicación, en la familia, porque ahí está todo. Cualquier rama del saber, cualquier aspecto de la vida pasa por nuestra mente, pues nuestros sentimientos, quizá por nuestra intuición, por nuestro corazón. De tal manera que cualquier aspecto que los seres humanos abordemos, ahí está omnipresente. Para bien o para mal, las desgracias, las injusticias, todo lo que está desequilibrado en el mundo que tanto nos quejamos, es cuestión de psicología, no de algo ajeno a esto. Y todo lo que bueno, verdadero y bello podamos conseguir, tiene que ver con la psicología. Alguien lo podemos llamar alma, pero ya sabéis que no hablo de alma en sentido religioso, sino en sentido psicológico. Lo podemos dar otro nombre, pero toda esa fuente que todos, lo sepamos o no, llevamos en nuestro interior, de donde sale como manantial lo bueno, lo verdadero y lo bello, sin límites, que los seres humanos podemos expresar para darle un nombre. Hay otros, le podemos dar el nombre de alma. El concepto de alma está omnipresente en su obra. El concepto de la mente, que es la causa de todos los males y también de todas las creaciones o creatividades. Pero ojo, cuando la mente está confusa, está liada, está deformada, está impregnada de espejismos, entonces la mente no es creativa, es creadora de problemas, de dificultades, de injusticias. La mente en ese sentido está polarizada egoístamente y por lo tanto nos causa sufrimientos individual y colectivamente, porque en la colectividad, las masas, la humanidad está formada por seres humanos y los seres humanos tenemos nuestra psicología, tenemos nuestra mente, tenemos nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros instintos. Y aquello que vivimos, el conjunto de los seres humanos como individuos, están formando la colectividad. Pepe también insiste en sus obras, que aquello que vivimos nosotros lo estamos aportando a eso que llamamos sociedad. Y la mente es algo que insiste también Pepe muchas veces. Lógicamente es un tema muy complejo. A veces cuando lo explicamos psicología, explicamos el concepto de mente, decimos, tiene esta función, esta otra, pero luego todo eso lo tenemos, lo más importante, aunque no hayamos leído ningún libro, aplicar en nuestra vida, prestar atención a nuestra mente, que es como una película, o un montón de películas así, entremezcladas caóticamente, que nos hace día y noche pensar una cosa, la otra, nos pasamos de una a la otra. Y si la mente y la personalidad, la mente es componente de nuestra personalidad, está confusa, está oscura, entonces nos perturba y a veces nos crea preocupaciones, nos crea miedos, nos crea las envidias, nos crea pues, los egoísmos, con todos los nombres que podamos dar. Y eso lo estamos viendo en mayor o menor grado en las personas, no en todas por igual, por supuesto, pero está omnipresente. Y por eso, si no prestamos atención también a nuestra mente, de vez en cuando, porque la atención puede ser hacia afuera y también hacia adentro, hacia nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, deseos, pensamientos, etc. Si no prestamos atención, la mente nos lleva como marionetas para un lado o para otro. Por eso tendría que estar omnipresente en la educación, en los medios de comunicación, el invitarnos a los seres humanos a estar más atentos, conocernos más, porque en la medida que lo hacemos nos transformamos y entonces abrimos como una puerta que está impidiendo acceder
a eso que he llamado anteriormente alma, a esa fuente de lo verdadero, con mayúscula, lo bueno, donde está la bondad, el amor, a lo bello, la belleza. La belleza también está omnipresente, igual que la bondad, igual que lo verdadero en la obra de Pepe. Y entonces podemos dejar que aquello que estaba encerrado se exprese y que vaya fluyendo progresivamente en nuestra vida. ¿Y qué ocurre cuando esto poco a poco, aunque sea parcialmente, lo vivimos? Pues que se contagia. Casi siempre hablamos de contagio de lo malo, de las enfermedades o de las negatividades, pero nos podemos contagiar, a falta de otro término, lo bueno. Y podemos, y así lo observamos muchas veces, sin condicionar, sin manipular, estimularnos de una forma discreta y a veces desapercibida, anónima, influirnos unos a otros, influir unas personas a otras. La educación, esto es la esencia de la educación. Será interesante, es interesante y necesario aprender pues informática, aprender geografía, aprender matemáticas, aprender idiomas, en fin, todo eso lo necesitamos, la profesión, los oficios, etc. Pero la verdadera educación, estaremos seguramente de acuerdo, es psicológica. Y eso puede darse no en asignaturas aisladas y separadas de las demás, en algo que está en los educadores, porque si no, no se puede educar. Y podemos ser como profesores, como padres, como madres, como seres humanos que nos comunicamos unos a otros, influyentes, estímulos que nos hacen unos a otros y a nosotros mismos estimular o educir. Ese es el sentido de educación, educir lo mejor que llevamos adentro. Es constante en la obra de Pepe el hablar de la educación, muchas veces educación en las escuelas, una educación que debería ser más integral de lo que es y donde debería ser más consciente. Eso es importante. Y cuando esto va sucediendo, aunque no lo llamemos así, nos vamos abriendo a la vida, a los seres humanos que piensan diferente de nosotros. Nos abrimos a la naturaleza, otra constante en la obra de Pepe. A veces todos admiramos la naturaleza. Cuando vamos conduciendo con el coche vemos árboles, pero no nos da tiempo de fijarnos en ello. Y cuando vamos por las calles también estamos absortos en nuestros pensamientos y tampoco nos damos cuenta. Solo si prestamos atención a los árboles, a los jardines, a las plantas, a los campos, en el caso de que lo hagamos, podemos llegar a intuir que hay ahí más de lo que materialmente nuestros ojos perciben. Es un estímulo poderoso porque forma parte de la vida, igual que nosotros. Y Pepe en sus libros ha conseguido estimularnos, cuando ha hablado de ello, con esa profundidad a la que nos tiene acostumbrados, como un estímulo para poder amar más esa naturaleza. De hecho, somos naturaleza. Por lo tanto, hay aspectos comunes en su obra que en este libro, que como os he dicho acabo de leer últimamente, pues están omnipresentes. Está la educación, está en cada uno de los títulos de los capítulos, por qué vivimos los conflictos, eso que he comentado anteriormente desde el ángulo psicológico, la escritura y la palabra de bondad, palabras de bondad. Ya Amparo ha nombrado la poderosa influencia de la lectura, de la escritura, que luego es para leer. Y como todos sabéis, oímos muchas veces, hay que leer más. Y yo pienso, y a veces tengo ocasión de decirlo, leer sí, pero ojo con lo que leemos, porque hay lecturas, escrituras de muchas clases. Unas pueden ser más enriquecedoras que otras. Tenemos que discernir con nuestra mente más despierta y iluminada que leemos, y además con atención, quizá leer con el corazón. No he nombrado el corazón, que también lo nombra Pepe, y lo nombramos muchas veces porque, aunque la gente no sepa, los que nos escuchan, a qué nos referimos, todos habemos entendido por corazón no solo un órgano físico, sino un órgano más sutil que nos permite quizá sentir más o menos egoístamente y a veces amorosamente, de un modo desinteresado, de un modo altruista. Hay una gama amplia de sentimientos que parten del corazón. Y cuando estamos atentos al corazón, la mente se queda en segundo plano.
Si conseguimos que ésta se relaje, será como más transparente para que la intuición que podamos recibir a través del corazón, lo que podamos pensar a través del corazón, pueda acceder a nuestra mente y entonces crear ideas. Es algo también que aparece en este y en otros libros. La creatividad, el mundo de las ideas, los pensamientos, todo el mundo es mental, nos dice. Y todos lo sabemos, consciente e inconscientemente con nuestra mente estamos creando, para mal o para bien. Lógicamente estaremos de acuerdo muchos que mejor para bien, descartando esa influencia nefasta que tanto mal estamos creando en el mundo con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Y por lo tanto se trata de pensar en positivo. Por lo tanto, algún capítulo lo dedica al poder de la escritura, el poder de las palabras, que es deseable que sean por bondad. También, como algo que por resaltar, no puedo decir porque sería muy largo nombrar todos los capítulos, pues nos habla que los próximos milenios se caracterizarán por una espiritualidad sencilla y con ética. La ética es una palabra que a veces pues la utilizamos, la confundimos o la intercambiamos con moral, etc. Pero la ética, que incluso a veces se pone como asignatura en la enseñanza, es algo más que un concepto intelectual de la ética como es en una cultura, en otra, etc. La ética emana del corazón. La verdadera ética no es una cuestión intelectual, es el discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal. Y la mente lo puede hacer siempre que el corazón la guíe. La ética emana del corazón de todas las personas, aunque no hayan leído un libro en su vida, aunque no hayan escuchado hablar de ello. Y entonces cuando la ética consigue expresarse a través de un corazón sencillo, con la mente vacía de prejuicios, entonces nos está dando una influencia positiva, distinta, diferente de la habitual. El libro nos habla de cosas muy variadas, que sería largo enumerar. Nos hace entender lo que son los mitos. Yo tengo con frecuencia ocasión de hablar de mitología, y una de las cosas que digo es que la mitología para mucha gente es historias curiosas, que nos pueden interesar, inventadas, de fantasía, originales, cuando es una fuente de sabiduría si sabemos interpretar simbólicamente que está ahí, de los sabios de la antigüedad, que crearon los mitos para enseñarnos cosas que de otra manera no se hubieran podido transmitir. El valor simbólico abstracto del mito es algo muy importante. A veces despreciamos el valor simbólico o el poder de lo abstracto. No nos han educado en lo abstracto. Por eso la mayoría de la gente no sabe que hay fuentes de tipo abstracto que son profundísimas. Una de esas fuentes que muchos conocemos e intentamos descubrir es la música, por ejemplo. No nos podemos dar cuenta de la filosofía, no solo psicología, que hay en la música. Estoy pensando en la buena música, que va dejando semillas en nuestro interior y que inconscientemente puede hacer su trabajo fructífero. De tal manera que el rechazo a la violencia, el rechazo a lo injusto, a veces Pepe es como un punzón que nos va despertando de que estamos casi dominados por esas injusticias, por esa agresividad o violencia que todavía tenemos en el mundo y que no es ni más ni menos que la suma de la agresividad de los seres humanos, de esa mente incontrolada, de esos deseos también no superados, no controlados. Y entonces, pues eso es algo, lógicamente, a tener en cuenta y a rechazar. Pero también nos va hablando de que el corazón está lleno de pureza, que hace falta abrirnos a él, descubrirlo. Y para descubrirlo tenemos que quitarnos las máscaras, es otro capítulo que tiene este título. Son capítulos que me da la impresión, creo, que son como artículos que ha escrito Pepe anteriormente y que los ha condensado también en este libro. Esas máscaras que va creando nuestras mentes, las máscaras utilizadas en carnaval, en el teatro antiguo, etc.
y psicológicamente todos lo sabemos. La hipocresía que de un grado a otro todos tenemos, porque intentamos dar buena imagen ante los demás. Entonces nuestra sencillez y sinceridad, si la conseguimos, nos hace quitarnos esas máscaras y dejar que se exprese de un modo libre, fluido, natural, la esencia que podamos haber conseguido hasta ese momento a través de nuestro corazón. Por lo tanto, os invito, como yo he hecho y voy a seguir aconsejando a otras personas del modo más libre posible a leer este libro y los demás libros. Podría seguir, pero para no hacerlo más largo, porque son muchos los temas diversos. El anterior libro, el pensamiento, la mente, el pensamiento, el hilo dorado de las personas, lo he dicho bien, pues me daba la impresión de que ahí estaba todo, era como un broche final. Pero luego coges este libro, y espero que haya más, y te das cuenta de que todavía hay más. Algunos temas son recurrentes, pero como he dicho antes, son temas que aunque de vez en cuando los recordemos, no está de más. Es de agradecer que esto ocurre. Así que agradecimiento, como vosotros, a que Pepe nos vaya aportando con todo su corazón esta escritura que espero que ahora y en el futuro pueda servir para el beneficio de la humanidad. Gracias. Bueno, yo he sido invitado aquí in extremis a esta mesa. Obviamente no traigo nada preparado y el libro lo he ojeado ahora últimamente, pero a ver, los que estamos aquí, como los que hemos estado otras veces, estamos aquí por un fenómeno de resonancia mórfica. Todos los que estamos aquí estamos vibrando con estos temas. Hay algo en cada uno de nosotros que se ha despertado y que de alguna forma, como Pepe, el caso de Pepe, que yo lo considero un despertador de conciencias, ¿no? Pues resuena en cada uno de nosotros estos temas. ¿Por qué? Pues porque es la respuesta al mundo en que vivimos. Todos somos conscientes del momento existencial que vive la humanidad y todo esto nos hace reflexionar. Antes, como ha dicho Amparo, la escritura durante... Todavía ahora es el vehículo que ha tenido la humanidad de transmitir la información, de transmitir el conocimiento. Hay un conocimiento verbal que se ha transmitido a lo largo de la historia, donde se han contado pues, las cosas que han sucedido y que se han transmitido a través de generaciones. Pero la escritura es mucho más perfecta porque permite dejar constancia de la historia de la humanidad, pero es que la escritura tiene un valor que va más allá. La escritura es un arte, es capaz, digamos, como cualquier arte, de transmitir sensaciones, de transmitir sentimientos. A ver, los que conocemos a Pepe y hemos hablado con él, comprendéis, digamos, lo que él transmite a través, digamos, de su persona, ¿no? Lo que él reflexiona, lo que piensa, lo que trata, como ha hecho con mucha gente, de aconsejar, ¿no? Entonces, sus libros es la oportunidad de poder estar con él, porque no podemos estar todos con él a toda hora, pero él, a través de los libros, nos está dejando este mensaje donde podemos estar con él, porque al fin y al cabo él es una persona que reflexiona sobre todos estos problemas, que piensa, ¿no? Él habla del bosque. El bosque es un sitio donde escuchamos sonidos de la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza son armónicos por excelencia. Ahí está la armonía. Y eso es lo que nos permite entrar en nuestra propia armonía interior y nos permite pues, que nuestros pensamientos fluyan de otra forma. Yo pienso que él, en sus libros, lo que nos ofrece es sus propias reflexiones sobre la vida, sobre todo lo que está sucediendo, sobre la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Pero aparte, digamos, de estos temas generales que todos nos preocupan, que aborda una variedad de temas, es muy interesante, ¿no? Todas las problemáticas que toca. Yo pienso que hay un mensaje subliminal, porque cuando él habla de llaves, sabéis, algunos conocéis el espacio, las llaves son las formas de acceder al conocimiento, pero las llaves muchas veces están en clave, hay que
clave y llave es lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay que entender esas claves que muchas veces no están explícitas. Hay que tener, digamos, la suficiente capacidad para ver ese mensaje subliminal y entender más allá, incluso a veces de las palabras. Os invito a que encontréis esto en sus libros, porque lo hay. Porque, claro, todo no está a la vista, digamos. Hay cosas que hay que poder entenderlo de otra manera. En fin, yo de nuevo, pues, agradezco toda esta obra inmensa de Pepe, porque realmente creo que tiene un potencial enorme para que podamos, a través de sus reflexiones, poder hacer nuestras propias reflexiones y poder, digamos, posicionarnos ante todos los conflictos que vivimos en la actualidad. Estoy seguro que esto que estamos hablando aquí, esto de estos libros, esto resuena a nivel global de todo el mundo. Hay mucha gente que está pensando en esto, que piensa lo mismo. Y esto es una parte más, es una vibración de todo un fenómeno mundial, porque la verdadera revolución del mundo va a ser la revolución de las ideas, porque no esperemos que los políticos nos solucionen los problemas, ni las iglesias, ni las religiones, nadie nos va a solucionar los problemas. La única forma de solucionar los problemas es cuando cambiemos nuestros sistemas de valores, cuando empecemos a entendernos y a relacionarnos como seres humanos de otra manera, cuando seamos capaces de comprender que la felicidad no son el tener muchas cosas, sino es el realmente pues llegar a sentir la plenitud junto con los demás, ¿no? Esta sociedad está enferma, nosotros estamos enfermos. ¿Cuál es el camino? Nuestro compañero habla de la psicología, ¿no? Que es, digamos, porque claro, somos mente en realidad, ¿no? Pero yo pienso que siempre he pensado que hay una base de conocimiento, ¿no? Que estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que empezamos a curarnos cuando tomamos conciencia de las cosas. El tomar conciencia de las cosas, el llegar a comprendernos profundamente, nos permite elaborar cambios y saber en qué dirección vamos, ¿no? Esto es otra de las cosas que yo encuentro en los libros de Pepe. Creo que es esto, es el tomar conciencia, el que la gente tome más conciencia de sí mismo y de muchas cosas, va a permitir, digamos, cambios profundos. Y creo que él está colaborando en esos cambios que yo considero necesarios, que no son ni más ni menos cambios de valores. No quiero hacerlo más largo, os invito a que encontréis ese mensaje subliminal, porque cuando lo percibáis entenderéis mucho más allá de la obra de Pepe. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Bueno, como os habéis portado bien, ahora os voy a explicar. Para decir ¿y quién falta? Tú callas. Pues yo tenía preparado. Bueno, si alguna persona de las que están aquí quiere hacer alguna pregunta, gustosamente la contestaré. Si alguna persona desea tener algún libro, Emilio Benavent os lo facilitará. Habéis hablado de la mente,
Pero, ¿qué importancia tiene el lenguaje del corazón, que en tus libros además aparece de una manera muy asidua, ¿no? La mente es la matadora de lo real. La mente es la traicionera que llevamos todos los seres humanos y que nos lleva caprichosamente por donde quiere. Por lo tanto, tendremos que tener una asignatura para educar la mente. El corazón. El corazón es el órgano que se forma en el principio cuando una mujer está embarazada y no sabemos cuándo ese corazón deja de latir. Porque aunque exista la muerte física, el corazón tiene una conexión con el sistema solar, con el Sol. ¿Ya está? ¿Ya lo habéis entendido todo? Bueno, pues nada. Al principio lo decía, solamente se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible, la amistad. Por eso yo digo que hay un doble código genético, el que los científicos han descubierto en cada persona y aquel que está oculto en nuestro interior. Así es. Así es. Yo por lo que habéis estado comentando sobre la obra, observo un punto que creo que es uno de los primordiales, que creo que Héctor lo ha mencionado, y yo he entendido, por eso quería ponerlo un poco encima de la mesa, ¿no? Hablamos del bosque de las ideas y observo que lo que hace falta es una revolución de ideas, un rompimiento. Yo creo que lo que Pepe nos define, lo que subyace, que comentaba el Héctor, ¿no? Leer un poco entre líneas, creo que es esa revolución, creo yo, ¿no? Es decir, que nos han educado a que las cosas van pasando, que resulta que somos nosotros quienes debemos reproducir las nuevas cosas, es algo así, ¿no? Se está produciendo en muchos sitios al mismo tiempo esta revolución. Quiero decir, esto es un fenómeno de resonancia mórfica. Nosotros formamos parte de un bucle que se está diciendo aquí en Australia, está gestándose algo, ¿no? Tenemos una especie de crítica, ¿no? al universo actual que vivimos, a donde nos dirigen de alguna manera. Y la base está en cambiar precisamente, digamos, el sistema de valores en que nos movemos. Esta es la base, digamos, del cambio de la revolución. Vamos, que es practicar, es una practicidad, no es una teoría más a tener en cuenta, a pensarla, sino realmente a plasmarla, ¿no? A ver, si tú te fijas hoy en día en los WhatsApp que recibimos todos, veréis como hay muchos mensajes ya que tienen que ver con esto. Tienen que ver, digamos, con esta manera de entender el universo, que estamos hablando de amor, estamos hablando de amistad, que Pepe sobre este tema ha trabajado mucho y muy bien, porque nos ha vuelto a poner, digamos, en candelero algo que nosotros creíamos que pasábamos de largo, ¿no? O sea, lo esencial de la vida son estas cosas. Y hoy estamos, digamos, dirigiéndonos hacia una sociedad donde lo que se pretende es que no exista la familia, no exista la amistad, que el individuo viva solo porque es mucho más fácil de manipular un individuo que está solo, un individuo que forma parte, digamos, de una comunidad. Entonces, claro, frente a que nosotros no somos conscientes, pero se nos está dirigiendo de determinada manera. Y esto, digamos, es la contraposición frente a todo este asunto. Por eso digo que, bueno, él es un filósofo, él piensa y nos está permitiendo, digamos, estar con él, con cada libro que leemos. Es como si pudiéramos estar con él un rato, ¿no? Practicando, ¿no? Y eso es lo muy interesante, ¿no? Pero es un pensamiento crítico que obviamente, digamos, nosotros de alguna forma resonamos con ese pensamiento. ¿Y por qué? Pues precisamente porque estamos tomando conciencia de algo. Y esa toma de conciencia es el inicio para que se pueda producir un cambio. Gracias. Sí, a mí me gustaría apoyar algo que ha comentado el Héctor. Hay
una frase que yo recuerdo muchas veces de Pepe, que aparece en uno o en varios de sus libros, que es pensar o ser pensados. Y creo que va un poco en la línea de lo que tú preguntabas, ¿no? Pensar o ser pensados. Vivimos en un mundo contradictorio donde cada vez entiendo que a las personas se les dirige más y son pensadas, ¿no? Son como corrientes de ideas que se hacen públicas y que con ellas se manipula a las personas y las personas se dejan llevar, ¿no? En contraposición a ser pensado está la capacidad individual de pensar por uno mismo. Pensar por uno mismo con la coherencia que pueda tener uno o una en un momento dado, quiere decir ser capaz de no creerte ni quedarte con todo lo que te intentan transmitir, sobre todo si no estás de acuerdo con esas formas de vida, si no estás de acuerdo con esa forma de economía, si no estás de acuerdo con ese tipo de sociedad, con ese tipo de relación que ya está casi llegando a la no relación entre personas, ¿no? Entonces creo que ahí está la diferencia y el matiz de las propuestas que Pepe nos lanza en los 16 libros que yo he leído también. No quiero decir, sea prosa, como comentaba antes Pepe o Electo, sea prosa, sea narrativa o sea un ensayo, esas ideas están ahí, pero para que nosotros seamos capaces de sumergirnos en esas ideas, de trabajarlas, de reflexionar sobre ellas, de hacerlas nuestras y de ponerlas en la práctica desde el estado de conciencia que tengamos todos y cada uno de nosotros, que es diferente en todas las personas, pero quizá estas llaves de este libro lo que te permiten es poder traspasar la puerta, poder decirte, tú tienes el poder, tú tienes las llaves, eres tú el que debe encontrarlas y eres tú el que debe abrir o no las puertas que consideres, ¿no? Como decía Electo, hay movimiento a nivel mundial, ni somos los únicos, ni somos los primeros, ni seremos los últimos, pero dentro de ese cambio, el cambio, como decía ahora mismo Electo, no nos lo van a dar ni los políticos, ni los gobernantes, ni los poderosos. El cambio tiene que venir a partir del cambio de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Me gustaría incorporar un poco a este diálogo algo que es una constante en los libros de Pepe, que es la educación, y que habéis mencionado antes en la mesa. La educación es la llave, entiendo, para el autoconocimiento. Planteo una pregunta: ¿qué opináis del sistema educativo y del modelo educativo familiar, el modelo social de educación? A ver, porque las personas, los padres, las madres, las personas que se dedican a la educación de adolescentes y de niños, nos enfrentamos cada día con esta situación que Pepe expone muy claramente, muy objetivamente en su libro, y que vivimos cada día, de la influencia de los controladores, ¿no? Entonces parece ser que todo está muy condicionado y muy en contra para trabajar de una forma constante en una línea de acción y de pensamiento, como plantea Pepe, de ética y de convivencia, ¿no? Yo personalmente vivo eso en mi trabajo cotidiano y veo que los jóvenes tienen posibilidades de ir tomando conciencia poco a poco del bombardeo que tienen justamente hacia lo contrario. Pero creo que están muy solos, ¿no? Y que necesitan estás hablando de educación. La educación es una cosa y la docencia es otra cosa. La educación no es tarea de los educandos propiamente como entendéis a los maestros, ¿no? La educación es una tarea de la sociedad, es una tarea que empieza por los padres y continúa con los libros.
Pepe es un educador más, ¿vale? Entonces la educación es tarea de todos, pero claro, la educación depende de los educandos. ¿Quién educa a los educandos? ¿Y en qué se les educa? Porque claro, la educación puede estar dirigida de una manera, puede estar dirigida de otra. Entonces, claro, tenemos en nuestra cultura la gran suerte que tenemos a los clásicos. Está todo escrito, o sea, los clásicos nos marcaron el camino desde el principio, desde Grecia, desde Tebas, desde los grandes filósofos, desde Aristóteles, desde Platón. Lo tenemos ahí, pero sin embargo, digamos que la educación muchas veces sirve a intereses concretos o particulares de ideas o bien religiosas o de otro tipo, ¿no? Entonces tenemos que empezar por aclarar, digamos, cuál debe ser la educación básica de un ser humano como persona, para a partir de ahí trazar unas líneas maestras. El problema es que hoy, o bien los padres, o bien en las escuelas, se piensa que la educación pues se la tiene que adquirir uno por uno mismo, ¿me entiendes? Entonces, claro, ¿qué educación se adquiere? La educación de la calle, la educación falsa, digamos, las falacias que siguen por ahí. Todos tenemos la misión de educar. La educación de los niños es obligación. Si yo voy por la calle y veo, digamos, que un niño está pegando a un perro, por ejemplo, ¿no? Digamos, mi misión es educar a ese niño, no cogerlo de las orejas ni nada, sino sentarme con él y explicarle, digamos, lo que siente ese animal en ese momento y por qué. Y a partir, digamos, de la compasión, de entender al otro, de entender realmente la necesidad del otro. A partir de ahí puede una persona ir cambiando y tomando conciencia. Pero para ello tenemos que reflexionar sobre todo esto. Estamos aquí precisamente porque los libros nos hacen reflexionar. Otra cosa es, digamos, lo que hacen los maestros, lo que es la docencia. La docencia es, digamos, transmitirles una serie de información que son necesarias para la comprensión de todo y para la formación de un ser humano. Pero, desde luego, pienso que los maestros tenéis una gran responsabilidad respecto a esto, porque sois los que más tiempo estáis con los niños, que han estado más tiempo los niños con vosotros que en casa. Y debe ser una tarea coordinada de padres, profesores y de la sociedad en general. Un tripartito. Sí, sí, yo añadiría que sí, la educación, como dice el Héctor, está en esa línea. No solo es profesores, padres, sino cualquier ser humano. Incluso los profesores muchas veces, no sé cuántos ni en qué cantidad, pero segurísimo que lo hacen, pues se sientan con los alumnos y se salen del programa y entonces les escuchan. Es de tal manera que a veces, y quizá hayamos tenido alguna experiencia, nos acordamos más y valoramos cuando un profesor se ha salido de lo programado y se ha sentado en un plan de proximidad, de acercamiento, de atención, y se puede transmitir cualquier cosa que puede llegar más profundamente a los receptores. La educación está prácticamente en todo. No es solo unas materias determinadas, en las cuales se puede actuar de un modo muy intelectual, distante, frío, o se puede hacer en esas mismas materias de un modo muy cercano. El otro día escuché que parecería que habían quitado la filosofía de la enseñanza y que ahora volvían otra vez. Habían votado todos los partidos políticos a introducir, no sé si es en el bachillerato, la filosofía, pero fijaos que la filosofía se puede enseñar de modo intelectual, como quizá hemos aprendido cuando estudiábamos, de tal manera que aprender y acumular en la memoria de la mente un montón de ideas. Yo me he interesado desde muy joven por el tema de la filosofía y aunque no lo llame así, creo que estoy y sigo tratando de transmitir, no solo preguntarme el porqué de las cosas, que es base de la filosofía, y me doy cuenta de que lo más importante en la filosofía, que nombra Pepe también, y aquí hay un capítulo que llama La filosofía es el perfume del saber, en este libro, pero que es constante, es algo vivencial. Puede ser interesante leer lo que otros filósofos han opinado y de otros aspectos de la vida, conocer lo que sobre todo los sabios del pasado nos han transmitido. Pero eso es lo que falta en los estudios de filosofía, creo que falta bastante.
tratar de ahondar dentro de nosotros y aquello que nos han transmitido, averiguar si es verdad, si no lo es, cuestionarlo, plantearlo, preguntarlo, volverlo a plantear una vez y otra vez. A veces comento de filosofía que está carente de muchas cosas, da a medias. A veces comentamos que la filosofía solamente es la de Occidente, cuando nos falta algo que está muy cerrado. Es una de las puertas que hay que abrir a la filosofía oriental, porque es parte de la humanidad. Somos Oriente y Occidente. Y aquí actualmente en Occidente está empezando tímidamente, pero falta mucho. Pero sea conocida la de Occidente, la de Oriente o la de cualquier parte de filosofía, es lo más importante, es lo otro. Estar abiertos, porque la psicología es la base también de la filosofía. Lo contrario también, pero la filosofía, ¿quién la hace? Los seres humanos que tenemos mente, quizá con intuición. Hay filósofos que solo han utilizado la mente concreta, pero cuando el filósofo, y todos somos filósofos en potencia, utilizamos la intuición, es decir, estamos atentos y descubrimos algo nuevo, no copiado o tomado, entonces la cosa cambia. Y de cualquier cuestión de la vida la ahondamos, la profundizamos, la vemos desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y por lo tanto podemos estar continuamente descubriendo. Y eso, estemos a solas o en compañía, es educación. Podemos estar educando continuamente, día y noche, sin saberlo. Solo es que me gustaría decir una cosa, que Pedro ha planteado sobre la educación, que podríamos estar hablando un mes, pero bueno, seré muy breve. La educación está en crisis, como todo lo demás en la sociedad, absoluta y totalmente en crisis. Tanto desde la familia, es una opinión personal, tanto desde la familia, que es la educadora por excelencia, como desde las instituciones educativas, que son las transmisoras de conocimiento y de instruir, ¿vale? Aunque haya asignaturas, entiendo, que pueden ser educación en valores y demás, por mucho esfuerzo de las instituciones educativas, si esta misma educación en valores no se da en la familia, hay descompensación. Por lo tanto, como decían mis compañeros, Pepe, Rafa y Electo, es un tripartito, es decir, la familia, las instituciones y la sociedad tiene que ir a una. ¿Qué está pasando en estos momentos? En España ya vamos por la 12ª ley de educación. Vamos a ver, la 12ª en muy poco periodo de tiempo. Esto nos da una idea de que los políticos y gobernantes que tenemos no tienen ni idea de lo que quieren, o sí que la tienen y están haciendo para que... ¿Verdad? Quiere decir que hay que leer entre líneas. Y luego, en segundo lugar, revolución. Vamos a ver, acaban de quitar, como han comentado, las humanidades. No he visto ninguna manifestación del profesorado en contra de eso. No he visto ninguna manifestación de AMPAs, de mamás y papás, en contra de eso. Revolución. La revolución, es que pues de este... Nos tenemos que preguntar que educar no es bueno. Hay un sistema que yo le llamo piramidal a nivel mundial, que cuanto la gente sepa menos y sea menos humanista, más cancha tienen para manejar la pirámide económica del mundo. Eso es uno de los grandes problemas. Deseducar. Deseducar porque todo está teledirigido. De alguna manera lo que se pretende es que el individuo cada vez sea menos culto. Porque en realidad la cultura no interesa al poder. Lo que interesa es a individuos que sean fáciles de manipular y que no piensen, que la gente no piense. El pensamiento hoy en día, digamos, es un inconveniente para el poder político. Con lo cual, pues el cambio es a partir del individuo. Todos y cada uno de nosotros, como comentaba, creo, Rafa, tenemos capacidad de educar. Pues eduquemos. Homenajear a una persona que es la madre de
Sí. Esta persona, con sus 80 y tantos años, a mí me ha hecho un servicio de valor incalculable. Ha estado picando obras que no estaban en ordenador y ella, una detrás de otra, las ha picado para que se pueda hacer un PDF y poderlas editar. Por lo tanto, le doy las gracias y envidio que transmita mis mejores deseos. ¿No tiras la traca? Le toca a mí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por ahora vamos a hacernos un tentempié. Bueno, el que quiera libros antes. No sé, seguro que en algún libro está ahora. Esto totalmente Hola.
Claro que sí, pero va a echar el volver. ¿Esta cámara se para? ¿Cuál? ¿Esta cámara de quién es? Esta cámara es... Oh, ¿está grabando? Ay, chica, por favor. Ay, Rafa, ¿es tuya esta cámara? ¿Esta cámara es tuya? No, es sí. Ah, niña, ¿se está grabando? ¿y aquella? Ay, qué guapa, qué guapa. Ay, mira, mira la pichona. Ahora, oye, y algo, espera. A ti un poquito más.